¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV por Telesucesos. Telesucesos 2929.1, televisión abierta 73 en TV Cable, 43 en Claro TV. Además, en tiempo real en redes sociales, en Facebook Live, Telesucesos Quito, y en YouTube como Telesucesos HD. Además, en YouTube se queda grabado todos y cada uno de los programas que se producen aquí en el canal. Así que si usted se perdió por cualquier razón este programa o cualquiera de los otros programas, accede a Telesucesos HD en YouTube. Ahí están cargados todos y absolutamente los programas que se producen aquí en el canal. Tenemos el día de hoy la presencia del doctor Pedro Cornejo. Él es neurointervencionista del Hospital Carlos Andrade Marín, el HCAM, conocido aquí en Quito y creo que a nivel nacional, que es el Hospital del Seguro Social. Y queremos difundir a la ciudadanía, a los televidentes que nos acompañan con su sintonía, sobre un procedimiento que se llama trombectomía mecánica para pacientes con ictus cerebral o ACV, que es accidente cerebrovascular. Doctor, bienvenido primero, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, agradeciendo la oportunidad de esta entrevista para difundir, para hacer conocer las nuevas técnicas que estamos manejando para el bienestar de la salud de la población. Correcto. Antes de hablar de la técnica, hablemos qué es esto, qué es el ictus cerebral o accidente cerebrovascular. Ictus es una palabra que tiene origen latín y que significa golpe. Realmente se ha acuñado en lo que es la terminología médica, particularmente en los accidentes cerebrovasculares, como usted mencionaba, o enfermedad cerebrovascular, ya que es un cambio rotundo y repentino en la habilidad de la persona para su comunicación social. Entonces, ese rompimiento pues es como un golpe y por eso se lo ha denominado ictus, a ese cambio brusco en la forma de relacionarse de la persona con el medio. Es decir, una persona que puede estar normalmente actuando tiene un rompimiento, tiene un cambio que es evidente, y eso se puede haber producido precisamente por un ictus, que es un golpe cerebral, o por un accidente cerebrovascular. Así es. Solo por aclarar, no tiene que ver con un impacto, con un traumatismo, no. Es un cambio rotundo. Es un golpe porque cambia, es un cambio rotundo. Exactamente, es un golpe rotundo a su actualidad o a su actividad, su ralentí o su estado normal. Entonces, por eso se le ha acuñado el término de origen latín o de latín, que pues hace alusión precisamente a este cambio brusco. Estos accidentes... Perdón, también se le llama stroke, por eso. Ah, ya, correcto. Stroke. Estos accidentes cerebrovasculares, ¿cómo se detectan? La persona que ha tenido un accidente cerebrovascular se puede dar cuenta que existe un cambio, no sé, en el temperamento, en la forma de ser, en la forma de comunicarse. Uno mismo se puede dar cuenta si ha tenido un tipo de este evento. Correcto. Como usted bien lo menciona, pues la persona puede percatarse, puede percibir por sí misma del cambio, o lo puede hacer un acompañante, un familiar, un amigo, alguien que nota que algo ha cambiado en esta persona. Hay un score, una escala que se llama escala de Cincinnati, que es bastante sencilla desde el punto de vista de interpretación y que maneja tres condiciones o tres puntos elocuentes en la persona. Elocuencia, hablamos de algo que es un defecto que a usted se le va a notar enseguida, que no es normal y que es brusco, ¿no? Entonces, estos tres parámetros o estas tres características o variables son el lenguaje, ¿no? Si una persona de repente empieza a tener dificultad para hablar, para comunicarse, para entender, para coordinar incluso. Exactamente. ¿Ya? Entonces, eso ya es un signo de alarma. Otro detalle es la motricidad. Si usted de repente pierde la fuerza en el brazo, en la pierna, ¿no? O en la mitad total del cuerpo, en el hemicuerpo. Entonces también eso es otro signo muy sugestivo de que está sufriendo un ictus cerebral, un accidente cerebrovascular. Y la otra es, otra condición también importante, es la mímica facial. Si usted de repente nota que la persona que está dialogando con usted o usted mismo se percata, percibe
que no puede sonreír adecuadamente o no puede articular bien la palabra, no porque no tenga la capacidad de pensar el lenguaje, sino porque no lo puede articular bien. Es un signo que nosotros le conocemos como disartria, ¿no? O también, pues, cuando uno trata de sonreír y los músculos faciales se desvían hacia un lado de la cara, eso también es otro signo de alarma. Entonces, esos son los tres componentes fundamentales y los más sencillos que están bastante bien establecidos y descritos como escala de Cincinnati para detección de un ictus vascular cerebral. La mímica facial, lenguaje y motricidad, así es. Ya, es muy importante para nuestros amigos televidentes podamos tener una referencia de qué es lo que puede estar pasando o con uno mismo o con las personas que son cercanas a nosotros y en las cuales identificamos algún tipo de cambio en este sentido. ¿Qué razones, qué circunstancias pueden producir y llevar a un accidente cerebrovascular? ¿Qué puede llevar a eso? Ya, es muy importante lo que está preguntando usted. Generalmente los eventos cerebrovasculares, sobre todo los isquémicos, porque hay dos tipos, hay hemorrágicos y isquémicos, pero vamos a tratar de enfocarnos en los isquémicos, que es donde más falta nos hace tener una estrategia y una gestión de salud adecuada. Como decía, los factores de riesgo que llevan a este colofón, que desembocan a esto, ajá, ya. Que desembocan en este evento cerebrovascular, algunos son modificables y otros no son modificables. Por ejemplo, vamos a empezar por los que no se pueden modificar. Los que no son modificables son la edad. Uno cuando envejece, naturalmente las arterias se hacen más duras, se hacen más lábiles y predisponentes a padecer cualquier tipo de lesión en su pared. Entonces eso no se puede modificar. Otro es la carga genética. Si usted tiene un antecedente de familiares que pues tienen predisposición o han tenido historia de enfermedad cerebral vascular en su familia, ¿no? En sus familiares de primer y segundo grado de consanguinidad, entonces hay una alta probabilidad de que usted también los pueda tener. Y eso no se puede modificar. Estamos hablando de cosas que no se pueden, ni la edad ni tampoco la herencia. Pero hay cosas que se pueden modificar, pero que son a la vez pues factores de riesgo importantes, muy importantes para el desarrollo y la desembocadura en esta enfermedad cerebrovascular, que son el tabaquismo, el cigarrillo, la obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias y, bueno, algunas otras condiciones metabólicas que son un poco más raras, pero las que acabo de mencionar son las más frecuentes y con posibilidad de establecer un control, por lo menos. Y que al establecer un control, yo entro ahí en el tema de la prevención y puedo decir, a ver, si estoy siendo sedentario, si estoy fumando, si tengo sobrepeso, etcétera, etcétera, dentro de los factores que usted ha hablado, puedo tener un riesgo alto de tener un accidente cerebrovascular. Así es. Eso si le sumo factores que no son modificables, como de pronto la carga genética o la edad, aumentan mis probabilidades. Entonces yo dentro de la prevención puedo dejar de fumar, puedo bajar de peso, ¿no? Puedo hacer deporte, dejar el sedentarismo, etcétera, etcétera. Esos son temas dentro de lo que es la prevención. Así es. Está entendido. Eso entonces es profilaxis. Ajá, correcto. Cuando ya hemos pasado el tema de la prevención y lastimosamente una persona ha tenido un accidente cerebrovascular, ahí viene seguramente este tema del procedimiento que vamos a hablar, que es la trombectomía mecánica. ¿Es así? Trombectomía mecánica, así es. Correcto. Cuéntenos de este procedimiento, en qué consiste, qué es lo que se hace, es invasivo, no invasivo al paciente, etcétera, etcétera. Ya, es un procedimiento mínimamente invasivo. Ya. Es un procedimiento mínimamente invasivo porque se accede a través de la vasculatura, del sistema arterial, generalmente por vía de la arteria femoral, por una pinchada en la ingle a la arteria femoral, hasta el sitio de oclusión en el cerebro, ¿no? Y una vez que uno accede hasta el sitio de oclusión, lo que hace es con un dispositivo que puede ser un dispositivo de aspiración. Hay un nuevo sistema que hace poco
se acabó de aprobar por bueno, no tan hace poco, pero hace unos pocos años, no más de 5 años, que se aprobó por la FDA, que es la aspiración de primer paso, la trombectomía por aspiración de primer paso, un sistema que en inglés las siglas son ADAPT, y que es una alternativa muy muy buena desde el punto de vista de facilidad, de rapidez, de efectividad para la recuperación del trombo que está ocluyendo una arteria. Esta aspiración saca un trombo, es un tumor, un coágulo. Un coágulo. Sí, cuando hablamos de trombo, estamos hablando de un coágulo en lenguaje un poco más coloquial. ¿Sí? Ya, y eso lo aspira, lo saca. Y se vuelve a reperfundir la circulación cerebral. ¿Qué pasa con el paciente? ¿Queda alguna secuela después de este procedimiento? Ya, a ver, la gran mayoría de los accidentes cerebrovasculares isquémicos no tienen oclusión de vasos mayores, que es el sitio donde uno podría aprovechar esta técnica. ¿Qué pasa con los hemorrágicos, en cambio, seguramente? Sí, ya, exactamente. Correcto. Entonces, la gran mayoría de los accidentes cerebrovasculares isquémicos son de territorios distales. Y la terapia actual, el protocolo actual que estamos manejando, particularmente en el Hospital Carlos Andrade Marín, que ya viene funcionando desde hace unos años, es la trombolisis intravenosa. Esto es aplicar un fármaco que se llama RTPA o activador recombinante de plasminógeno humano, y este fármaco químicamente lisa o diluye un coágulo, sobre todo cuando el coágulo es fresco, ¿no? Cuando tiene poco tiempo de haberse instaurado el cuadro. Entonces, eso está aprobado desde el año 96 por la FDA, estamos hablando de Food and Drug Administration en Estados Unidos, y se ha venido usando y se mantiene como una terapia de primera línea. Pero esto es para pacientes que llegan dentro de un periodo de ventana adecuado, cuando el coágulo es fresco y cuando la enfermedad recién se ha iniciado. Correcto. Por ponerlo en tiempos francos y bastante exactos, hasta las 4 horas y media. ¿Sí? De haberse iniciado. Se dio cuenta que ya no, ha perdido la motricidad, que no está hablando bien, que no coordina. Enseguida al hospital. Y eso ayuda bastante al tema del claro, ese es el manejo fresco. Ese es el manejo inicial. Ya, correcto. Trombolisis intravenosa a través del RTPA, este fármaco que se llama factor recombinante de plasminógeno, activador de plasminógeno humano. Entonces, cuando el paciente no se recupera con este fármaco, o el paciente ya no llega en esta ventana terapéutica, porque así se llama, ventana terapéutica de las 4 horas y media, el paciente es considerado para hacerle trombectomía mecánica, este nuevo sistema de aspiración del coágulo. Ya que es este procedimiento que usted nos ha contado y que es mínimamente invasivo. Mínimamente invasivo. ¿Cuánto dura esto? ¿El paciente tiene que quedarse luego en el hospital internado durante algún tiempo bajo observación? ¿Cómo es ese procedimiento? Así es. Por protocolo, el protocolo es un procedimiento estandarizado, ¿no? Que está homologado o está aprobado generalmente por sociedades internacionales que son líderes al respecto. Pues, hablemos de la Asociación Americana del Corazón, etcétera. Entonces, por protocolo el paciente tiene que quedarse, así mejore ostensiblemente, inclusive aunque llegue a recuperar su estado inicial, su estado sano, por decirlo entre comillas, debe por protocolo quedarse en una unidad de cuidados intensivos por lo menos un día, bajo la vigilancia de los médicos intensivistas de terapia intensiva, y luego ser descargado hacia el piso, hacia hospitalización de neurología, que es el siguiente paso en el flujograma. Correcto. Doctor, esta es una tecnología que la tiene el CAM, el Hospital Carlos, el HCAM, el Hospital Carlos Andrade Marín. Seguramente se ya han realizado algunos de estos procedimientos, ¿no? Debe de haber una buena acogida. Esto es importante porque es un servicio que está dando sobre todo a los afiliados del seguro. Realmente no es tanto como uno quisiera, porque uno habla porque se apersona realmente del enfermo, ¿no? Uno no lo ha utilizado tanto como quisiera, o no ha sido posible aplicarlo tanto como se debería, porque tenemos un sistema de salud que todavía le falta engranar muchas cosas desde el inicio del código, ¿no? Desde la alarma
o la identificación por la población hasta que pueda llegar al hospital y sea tratado en una unidad de referencia o con la complejidad que se necesita para tratar esto. Entonces, ¿qué pasa si no es tratado a tiempo? ¿En qué puede desembocar? correcto. Entonces, hay una frase que dice que dicen los ingleses, bueno, los que hablan, tienen habla inglesa, el tiempo es cerebro, de time is brain o the brain is time. Entonces, si usted ya llega pasadas las 8 horas con una oclusión de vaso mayor en territorio de circulación anterior, nosotros tenemos 2 territorios de circulación dentro del cráneo. La circulación anterior, que da irrigación para lo que es la parte anterior de los lóbulos y de los hemisferios cerebrales, y tenemos una circulación posterior que es para el tallo, ¿no? Para todo el tronco cerebral. Entonces, cuando uno ya pasa, o la persona llega afectada por más de 8 horas en territorio de circulación anterior, ya no es candidato prácticamente para ningún tipo de procedimiento, ni intravenoso, ni farmacológico, ni químico, ni tampoco mecánico. ¿Qué pasa ahí, doctor? En ese caso, pues ya hay que asumir las consecuencias de un infarto cerebral. Y en el caso de circulación posterior en el tallo, pues se espera, bueno, la expectativa de posibilidad de tratamiento es hasta de 12 horas. Entonces, en circulación anterior tenemos un límite, pero un límite entre haciendo una evaluación previa. Hay que hacer una evaluación angiotomográfica, de perfusión, también se puede hacer con resonancia magnética. Cuando el paciente ya llega pasadas las 4 horas y media, que es el límite estándar para terapia intravenosa, debe ser sometido a otros estudios de neuroimagen avanzado y luego tomar una decisión. Correcto, amigos televidentes, esto es importante, todo lo que estamos tratando con el doctor, porque pueden haber situaciones en las cuales nosotros nos encontremos solos, pero nosotros sí podemos determinar eso. Pidamos ayuda, que alguien nos lleve, o nosotros tomemos un taxi, alguna cosa. Entre menor tiempo hagamos en llegar en este caso al Hospital Carlos Andrade Marín, de ser este caso, y que se pueda resolver y se pueda dar cuenta qué es lo que está pasando, es mucho mejor. No alargar el tiempo, no decir, ya me ha de pasar, ¿no? Los signos que usted ha dado, el tema del lenguaje, la motricidad, la mímica facial, son alertas importantes y determinantes que usted las ha dicho y que son del código de Cincinnati, que es muy importante, identificables, y que ustedes también como doctores la van a identificar inmediatamente de qué se trata y que es precisamente un tema de accidente cerebrovascular. Así es. ¿Qué pasa cuando este accidente cerebrovascular es del orden hemorrágico, en cambio? ¿Los síntomas son similares? Pueden ser parecidos, por eso una vez que se activa el código ictus, ¿no? Ictus que todavía no sabemos si es isquémico o es hemorrágico, es fundamental un estudio de imagen que se llama tomografía simple de cráneo. La tomografía simple de cráneo nos va a ayudar a decidir si esto se trata realmente de un evento isquémico o si es hemorrágico. Y según eso, pues las líneas de flujograma o las líneas de actuación son totalmente diferentes. En el caso del ictus isquémico, hablábamos de que estaba el paciente dentro de una ventana terapéutica en que podía ser susceptible o tratable con fármacos intravenosos, con el RTPA. Pues se puede proceder si es que así lo determinan los hallazgos tomográficos. Si se trata de un ictus hemorrágico, está totalmente contraindicado el uso de RTPA intravenoso, porque eso agravaría el ictus hemorrágico. Entonces, es fundamental, una vez que se ha establecido el sistema de alarma, o sea, que el servicio de emergencias médicas, cualquiera que sea la puerta de entrada para que ingrese el paciente a este código de activación, se realice el estudio tomográfico pertinente para que se pueda elegir una de las 2 estrategias de tratamiento. Correcto. Doctor, ¿hay algún otro síntoma, alguna otra cosa que pueda alertar antes de que se produzca este accidente cerebrovascular? Qué sé yo, me está doliendo la cabeza intensamente y no sé de qué se trata.
¿Puede haber así un síntoma antes de llegar al tema del accidente cerebrovascular? En el caso del ictus hemorrágico, tiene más posibilidades, porque cuando hablamos de hemorragias intracraneales hay algunas posibilidades. Tenemos hematomas subdurales, hematomas epidurales, hemorragia subaracnoidea, hemorragia intraparenquimatosa, etcétera. Entonces, hay algunas posibilidades dentro de las hemorragias intracraneales. En el caso particular de las hemorragias subaracnoideas, el síntoma cardinal suele ser la cefalea intensa, como nunca antes la había padecido esa persona o ese paciente. Ese es el síntoma cardinal. Me duele la cabeza como jamás me ha dolido. Eso es un signo de muy alta alarma, porque es muy probable, más aún si está acompañado de un déficit elocuente, ¿no? Si está acompañado de que el paciente se desmaya, pierde el estado de alerta, pierde la conciencia, o si pierde la motricidad, etcétera, lo que hemos estado hablando hace un rato, acompañados del dolor de cabeza. Entonces eso es muy sugestivo de que a lo mejor se trata de una hemorragia subaracnoidea, y en ese caso la etiología o el provocador, la lesión que va a resultar en esta hemorragia suele ser un aneurisma cerebral. En el tema de salud creo que todos somos responsables nosotros sobre nuestro propio cuerpo, identificar cualquier cosa cambiante. A veces pensamos que a nosotros nunca nos va a suceder nada, ¿no? Y eso creo que es una condición natural del ser humano. Dice, no, a mí nunca me va a pasar esto, nunca me ha de pasar este otro. No lo decimos, ¿no? Pero lo llevamos adentro. Decimos, no, a mí no me ha de pasar esto. Pero son muy frecuentes. Pero son cosas que son frecuentes y que hay que identificarles. Cualquier síntoma de alerta, nosotros a veces nos fijamos más en las cosas materiales y estamos en el auto, y en el auto decimos, no está el auto igual que antes, alguna cosa está fallando, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que alguna cosa está pasando distinta en nuestro cuerpo. Todo signo de alerta puede ser, todo cambio puede ser un signo de alerta sobre una determinada enfermedad, sobre una determinada complicación, sobre un determinado evento. Así que eso es un tema muy importante dentro del tema preventivo, y tomar las herramientas correctas, los caminos correctos para poder, en el caso de esto, de los accidentes cerebrovasculares, y si está dentro del tema isquémico, poder tener el tema de la trombectomía mecánica, que es un procedimiento, y sobre todo en el menor lapso posible, o sea, llegar de manera inmediata a solicitar el auxilio necesario. El tiempo de cerebro. Doctor, queremos agradecerle. Es importante, y qué bueno que el Hospital Carlos Andrade Marín, que a propósito también está en un sinnúmero de adecuaciones internas, tenga este tema, este procedimiento de la trombectomía mecánica como una función, un servicio que se da para los pacientes con ictus. Ictus significa un golpe cerebral, y que no es un golpe físico, sino indudablemente es un shock, una cuestión que cambió totalmente el tema cerebral, y que es el accidente cerebrovascular. Doctor, muchas gracias por haber estado aquí, muy gentil, creo que ha sido ilustrativo para nuestros amigos. Gracias a ustedes y a los televidentes también. A la orden, muy gentil, doctor. Muchas gracias. Amigos, ha sido el doctor Pedro Cornejo quien ha estado el día de hoy con nosotros hablándonos sobre este procedimiento, el procedimiento de la trombectomía mecánica para pacientes con ictus cerebral o accidente cerebrovascular. Muy importante identificar cuando tengamos un cambio en el lenguaje, en la motricidad, en la mímica facial. Puede ser una alerta, es más que seguro, de acuerdo a estos parámetros del código de Cincinnati, de que se trate de un accidente cerebrovascular. Llegar en el menor tiempo posible a pedir un auxilio hospitalario, un auxilio médico que nos permita tratar a tiempo estos temas, que en el caso de un accidente cerebrovascular isquémico puede ser reversible y podemos tener luego una vida, digamos, normal. Es muy importante. Hay factores no modificables, que no son modificables, de edad y la carga genética. Y hay otros que sí son modificables. Cuando estamos con el tema del tabaco, cuando estamos con sobrepeso, cuando estamos con sedentarismo, etcétera, etcétera. Gracias, doctor. Muy gentil. Amigos, hasta la próxima. Pasen bien.